¿Sabías que en la Ciudad de México existe una iglesia tan inclinada que casi se cae? Pero no es cualquier iglesia. Es la que fue durante siglos la casa de la Virgen de Guadalupe. Y su historia es fascinante. Acompáñame a descubrir por qué la antigua Basílica de Guadalupe, uno de los templos más importantes de América, se está hundiendo. Seguramente ubicas el complejo del Tepeyac, con su enorme y moderna basílica circular, visitada por millones de personas cada año. Pero justo al lado hay otra iglesia, más pequeña, más antigua y visiblemente chueca. Esa es la antigua basílica, y su historia es un drama arquitectónico. Para entender por qué se inclina, tenemos que viajar al pasado. Todo comienza en el siglo XVI. Poco después de las apariciones de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego, en el lugar exacto de las apariciones, en la cima del cerro del Tepeyac, se construyó una pequeña ermita. Con el tiempo, la devoción creció tanto que esa ermita ya no era suficiente. Se construyeron más templos, cada vez más grandes, hasta que en 1695 se puso la primera piedra de la que se convertiría en la antigua basílica. La construcción fue un proyecto monumental que tardó 13 años y finalmente se inauguró con gran pompa en 1709. Imaginen el esplendor. Un magnífico templo barroco diseñado para albergar la sagrada imagen de la Virgen de Guadalupe. Durante casi 300 años, este fue el corazón espiritual de México. Millones de peregrinos pasaron por sus puertas, dejando sus plegarias, sus esperanzas y sus agradecimientos. Fue testigo de la historia de México, desde la colonia hasta la independencia y la revolución. Pero este templo se construyó sobre un terreno muy problemático, el suelo lacustre del Valle de México. Si han visto otros videos de mi canal, ya saben que gran parte de la Ciudad de México está construida sobre lo que fue el antiguo lago de Texcoco. Este suelo es blando, fangoso y muy inestable, como una especie de gelatina gigante. A medida que la ciudad crecía, se empezó a extraer agua del subsuelo para abastecer a la población, y esto provocó un fenómeno llamado subsidencia. Básicamente, al quitarle el agua, el suelo se compacta y se hunde. Y claro, los edificios pesados construidos sobre él también se hunden. El problema es que no se hunden de manera uniforme. La antigua basílica comenzó a inclinarse de forma peligrosa. Para que se den una idea, el hundimiento era disparejo. El lado poniente se hundía mucho más rápido que el lado oriente, provocando una inclinación cada vez más pronunciada. Las cúpulas y las bóvedas empezaron a agrietarse. Los muros se separaban, y el peligro de un colapso total era inminente. La situación se volvió tan crítica que en la década de los 70, las autoridades eclesiásticas y civiles tomaron una decisión drástica. Había que cerrar el templo al público, y lo más importante, poner a salvo el ayate de Juan Diego Ané. Así, en 1976, la imagen de la Virgen de Guadalupe fue trasladada en una solemne procesión, desde su casa de siglos a su nuevo hogar, a la moderna y mucho más grande Basílica de Guadalupe, diseñada por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, específicamente para poder recibir a multitudes, y construida con técnicas modernas para soportar el problemático suelo de la ciudad. Para muchos, fue un momento agridulce. Se salvaba la imagen, pero se cerraba un lugar lleno de historia y de fe. Por un momento, el futuro de la antigua basílica fue incierto. ¿Debía demolerse para evitar una tragedia? Afortunadamente, se decidió que su valor histórico y artístico era demasiado grande para perderlo. Y aquí es donde empieza la segunda parte de esta increíble historia, el rescate. Un equipo de los mejores ingenieros y arquitectos de México, encabezado por el ingeniero Manuel González Flores, se enfrentó a un desafío titánico. ¿Cómo enderezar una iglesia de miles de toneladas sin que se derrumbe en el intento? La solución fue tan ingeniosa como audaz,
y se conoce como subexcavación. Imaginen que tienen una torre de bloques inclinada. En lugar de empujarla desde arriba, ¿qué tal si quitan un poco de tierra de debajo del lado que está más alto? Exacto, eso fue lo que hicieron. Con una precisión casi quirúrgica, excavaron pozos debajo de los cimientos del lado oriente del templo, el lado que se había hundido menos. Lentamente, fueron extrayendo tierra de manera controlada. Al quitarle soporte a esa parte, la estructura comenzó a asentarse y a corregir su propia inclinación. Fue un proceso lento, milimétrico, que duró varios años. Mientras extraían tierra de un lado, también inyectaban concreto en el subsuelo para crear una nueva y sólida cimentación que detuviera el hundimiento a futuro. Piensen en el nivel de precisión requerido, en un cálculo erróneo, y todo el edificio podría haberse partido en dos. El proyecto fue un éxito rotundo y es considerado hasta hoy una proeza de la ingeniería mexicana, estudiada en todo el mundo. Lograron corregir la inclinación de casi 3 metros que tenía y estabilizar el edificio. Es el mismo principio que se usó, por ejemplo, para estabilizar la famosa Torre de Pisa en Italia. Pero la intervención en la basílica fue pionera en muchos aspectos. Después de este increíble rescate, el templo pudo reabrir sus puertas en el año 2000, pero ya no como la casa principal de la Virgen. Hoy en día se le conoce como el templo expiatorio a Cristo Rey. Al entrar, lo primero que notas es el piso. Aunque el edificio se enderezó, el suelo interior todavía conserva una inclinación muy notoria. Caminar por sus pasillos es una experiencia extraña, casi como estar mareado. Es un recordatorio físico y permanente de la batalla que este edificio libró contra la gravedad. Adentro, el ambiente es de paz y solemnidad. El altar mayor es impresionante, con un enorme candelabro circular que pende del techo. Este candelabro, además de ser una obra de arte, tiene una función muy práctica. Actúa como una plomada gigante. Una pequeña luz láser apunta desde el candelabro hasta un punto en el suelo, permitiendo a los ingenieros monitorear constantemente cualquier mínimo movimiento o nueva inclinación del edificio. Así es, la iglesia está bajo vigilancia las 24 horas del día. El interior es una joya del barroco, con retablos dorados, pinturas y esculturas de gran valor artístico. También alberga un órgano monumental, uno de los más grandes de América Latina, que a veces se utiliza para conciertos. Visitarlo es como hacer un viaje en el tiempo. Puedes pararte en el mismo lugar donde millones de peregrinos se arrodillaron durante casi 300 años. Así que la próxima vez que visites la Villa de Guadalupe, no te quedes solo con la Basílica Nueva. Tómate un momento para cruzar la plaza y entrar a este templo inclinado. Camina por su piso ondulado, admira su arquitectura barroca y maravíllate con la historia de cómo la fe y la ingeniería lograron salvarlo del colapso. Es un símbolo de la resiliencia de la Ciudad de México, una ciudad construida sobre el agua, que se hunde, se inclina, pero que siempre encuentra la manera de mantenerse en pie. La antigua basílica no es solo una curiosidad arquitectónica, es un testimonio vivo de la historia, un milagro de la ingeniería y un espacio espiritual que sigue latiendo con fuerza en el corazón de México. Espero que te haya gustado este recorrido virtual por uno de los tesoros escondidos de la Ciudad de México. Si conoces otra historia fascinante de un edificio que quieras que exploremos, déjamelo en los comentarios. Me encanta leer sus sugerencias. Gracias por acompañarme en este viaje. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas el próximo video. Nos vemos en la siguiente aventura.